el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Besaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, a esta clase bíblica de los días domingos, las enseñanzas de Jesús. Hoy día vamos a estar hablando de un tema bastante especial. El día de hoy hablaremos lo que Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo. Y vamos a partir rápidamente con la primera pregunta. Busque su Biblia y ábrala en el libro de San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Que responde a la pregunta número 1 de esta lección del día de hoy. ¿Qué promesa le hizo Jesús a sus discípulos? Y la Biblia responde de la siguiente manera. Jesús le dijo a sus discípulos en sus enseñanzas así: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, Jesús dejó una promesa para sus discípulos, la promesa del Espíritu Santo. Segunda pregunta, ¿cuándo Jesús cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo? La Biblia responde en el libro de San Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es decir, el Espíritu Santo viene como consecuencia de el creer en la obra que Jesús realizó en esta tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo no vino sino hasta que Jesús cumplió su misión en la cruz del Calvario y se trasladó a los cielos para interceder por nosotros. Entonces, Él envía a su representante, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Vamos a abrir la Biblia ahora en Juan 14:26, porque la tercera pregunta dice, ¿cuál sería la obra del Espíritu Santo? Y la Biblia responde que la obra del Espíritu Santo, dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo vendría como representante de Jesús para recordarnos sus enseñanzas. Sería, por lo tanto, el nuevo maestro del cristianismo. Cuando los discípulos vieron que su maestro se fue a los cielos, la presencia de Jesús no estaba corporalmente con ellos. Sin embargo, Dios envió a su debido tiempo para que mientras Jesús hacía una obra intercesora en el cielo, un representante, un maestro espiritual, que es parte misma de la deidad, y su nombre es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él es el maestro que nos enseña. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es la disposición de Dios al darnos su Espíritu? ¿Querrá darnos su Espíritu? ¿Lo dará de mala gana? ¿Cuál será su disposición al dar el Espíritu? Mira lo que dice la Biblia en Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Claro, Dios es nuestro Padre. Jesús lo dijo en Mateo 6, Padre nuestro que estás en el cielo. Lo interesante de este Padre es que es bueno. Y como es bueno, quiere darle a sus hijos y a sus hijas el mayor de los regalos, el don de la presencia suya misma entre nosotros a través de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Quinta pregunta, ¿a quién concede Dios exclusivamente su Espíritu? ¿Es para todos el Espíritu Santo o no es para todos? La verdad es que como en todo en la Biblia, hay un requisito básico. En Hechos capítulo 5, versículo 32, se menciona cuál es este requisito para recibir el Espíritu Santo. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dice el escritor, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por lo tanto, el Espíritu Santo actúa cuando se le deja actuar a través de la fe y de la obediencia. Sexta pregunta y última. Según Jesús, ¿para cuál pecado no hay perdón? La verdad es que hay un pecado que es imperdonable en la Biblia. Jesús lo enseñó dentro de sus mensajes. En Mateo 12:31 menciona cuál es ese pecado imperdonable. Por eso les digo, dice Jesús, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es decir, Jesús deja en claro que el rechazar la obra del Espíritu Santo, el endurecer el corazón y tapar los oídos a la influencia del Maestro Celestial entre nosotros, traería como consecuencia un pecado que no se puede justificar ni perdonar, para nada. ¿Por qué no se puede perdonar la obra del Espíritu Santo? Si Dios es un Dios perdonador, te lo voy a explicar de la siguiente manera. No es porque Dios no quiera por su voluntad, sino porque no puede. No es que Él no quiera perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo, no puede perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo vamos a recalcar al finalizar ya este curso con la siguiente ilustración. Póngase en cuenta que usted viene en un vehículo, en una carretera, y de pronto se encuentra al final de la carretera en un
en un cruce con un semáforo en rojo. Y usted decide hacer oídos sordos, ¿cierto? Decide hacer vista ciega a la señalética que le está indicando que es peligroso cruzar porque está en rojo. Y usted, a sabiendas, decide seguir acelerando y cruzar esa intersección en rojo. Y de pronto se encuentra con otro vehículo, se forma una colisión y pierde su vida. ¿Fue culpa de alguien que usted perdiera su vida en esa colisión? Y la respuesta es no. ¿Es culpa de Dios? Tal vez Dios te quería librar. Fue culpa nuestra el haber acelerado cuando teníamos la luz roja que nos estaba indicando. De la misma manera, el Espíritu de Dios viene siendo ese semáforo en rojo o en verde, porque también el pecado está en el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Entonces el Espíritu de Dios, por ejemplo, te dice, acepta a Jesús, obedece sus mandamientos y tú decides acelerar. Te dice, no, no hagas eso. Y tú decides acelerar, como el rojo que te está dando en la intersección, y luego tu vida se pierde. Por eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la tosudez del corazón humano a la influencia del Espíritu de Dios, esa vocecita que nos dice que no es bueno hacer lo que hacemos cuando estamos haciendo cosas malas, o que nos invita a tomar las decisiones correctas cuando es el momento oportuno. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo en un próximo estudio de las enseñanzas de Jesús.